que la víctima a su vez, en su dolor, Boff habló de esto, y el dolor es materialidad ética, no es una cuestión fuera de la ética. La primera escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm, todos hablaron de la negatividad material. La segunda escuela, Apple, Habermas, se olvidaron. Y al olvidar la materialidad negativa, no son más críticos. ¿En qué sentido? La crítica, dice Horkheimer, surge desde el dolor, como se dijo esta mañana. Pero cuidado, la razón crítica no es ni la discursiva, ni la práctico-material, ni la instrumental. Es otro tipo de racionalidad. Es la razón crítica. ¿Cómo funciona la razón crítica? La razón crítica, desde el dolor de la corporalidad afectivo-material de la víctima, que le duele porque tiene hambre, es un problema económico. Porque sufre la sexualidad como objeto, un problema de género. Porque en su negritud sufre el racismo, todos son temas de materialidad corporal, todos. Desde su negatividad como dolor, grita y dice, esto no es justo. ¿Por qué? Y porque yo no puedo reproducir mi vida. No dice solo porque no puedo participar, además. Y además porque no puede hacer posible esa reproducción. Los tres principios se tornan ahora negativos. Pero no solo yo no participo como excluido, que es mi primera objeción a Apple, pero yo le grito al sistema, tengo hambre. Y al decir tengo hambre estoy diciendo dos cosas. Primero, no me dejaron participar al sistema que produce mi hambre. Esto es un problema discursivo de validez formal. Pero además digo, tengo hambre y no reproduzco mi vida, por lo tanto el sistema es malo. ¿Por qué? Porque no puedo reproducir materialmente mi vida, es otra cosa. Y además critico al sistema porque no es tan eficaz como dice. ¿Por qué? Pues yo tengo hambre. Y si tengo hambre, que sí que no es eficaz en sacar mi hambre, que sí que la factibilidad tampoco se ha cumplido. La razón crítica entonces es la negatividad de los otros. Ahora, cuando esas víctimas se reúnen, surge una nueva comunidad de comunicación. Y ahora se ponen de acuerdo que las mujeres son objeto sexual, que son dominadas por el machismo y crean una nueva consensualidad. Validez contra la validez machista. Ahora entonces hay dos valideces que se contraponen. Surgen temas interesantísimos que por supuesto la ética y el discurso, que yo sepa, no ha propuesto, porque es todo el problema de los movimientos sociales. Pero movimientos sociales que justamente a partir de un principio de justicia, donde hay no negociables, que es por ejemplo tener hambre, pero esto es un criterio ético material, si no, ¿por qué va a ser malo tener hambre? Ese es el problema que yo dejo como pregunta. Consensualmente dicen, primero, ese sistema es injusto, lo primero que dicen. Después van a decir en dónde ese sistema falla, y ahí hay que entrar con toda la ciencia crítica para desarmar el sistema y entender las causas de la negatividad de la víctima. Pero además esas víctimas comunitariamente reunidas en consenso esperan un sistema nuevo. Y ahí surge el tema de la esperanza. El tema de la esperanza no es solamente del machismo en vigor que espera ser feliz, estoy de acuerdo, también quiere hacerlo. Pero el proyecto de felicidad del machista dominante supone la dominación de la mujer. Pero el proyecto, permítanme, voy a hablar como en los 60s, o quizás con los 2030, el proyecto de liberación de la mujer supone la esperanza de que ese machismo desaparezca y que sea posible la vida femenina en plenitud. Esta esperanza se discutió sobre el derecho. Interesante, porque miren, yo no puedo tener derecho a la vida, porque la vida es el fundamento y la condición de posibilidad de todos los derechos. Áñez Heller se equivoca al decir, yo tengo derecho a la vida, ¿cómo voy a tener? Porque soy viviente, tengo todos los derechos, entre ellos el poder sobrevivir, que es otra cosa. Y entre los derechos que tengo, no de un punto de vista juridicista del sistema positivo establecido, pero en nombre de los nuevos derechos, sí yo debo tener derecho a la esperanza de un sistema en donde mi imposibilidad de vivir sea posible. Entonces aquí tenemos una contradicción entre dos derechos. El derecho vigente, que no tiene nada que ver con el derecho natural, y el derecho que se logra hacer primero reconocer por la lucha y que se incorpora a los derechos de la humanidad por una lucha del reconocimiento de esas víctimas que incorporan nuevos derechos no existentes. Entonces hay toda una filosofía del derecho distinto
El debate entre comunitaristas y ética del discurso, para mí, es un debate entre éticos que no han radicalizado el principio material de donde la discursividad surge. O es decir, la razón, igual que el amor o la afectividad, son dos dimensiones de la vida. Si pierdo uno de los dos, como se vio esta mañana, estoy perdido. Pero la razón es una astucia de la vida. O es decir, la vida está debajo de la razón y no la razón debajo de la vida. Entonces, si el animal inteligente humano logró meter todos los animales en un zoológico y ahora los está destruyendo, es porque la vida humana tenía una astucia que hasta la pudo usar en contra de la vida y también en contra de sus prójimos. Este es el tema que me gustaría discutir con Adela. Bien, cuando me dijo María Eugenia que Enrique quería que discutiéramos y todo esto, y dije que encantada, me faltó preguntar si a Florín o a Machete. Y entiendo que esto se ha planteado como una especie de combate de boxeo. Sí, María Eugenia ha dicho a mi derecha, a mi izquierda. Entonces ha dado toda la sensación de que íbamos a empezar un combate de boxeo, y por lo que ha dicho Enrique Dussel, aunque no va a ser muy largo, me parece que va a ser cuerpo a cuerpo. Entonces me da la sensación de que vamos a asistir a lucha libre, porque, me parece que van a ir por ahí las cosas. Yo conozco a una señora que dice que ella no tiene abrigo de visón y que sufre mucho porque no tiene abrigo de visón. Bueno, para ella es un dolor. Conozco otras personas que tienen un rostro bastante agraciado, pero les gustaría perfeccionarlo porque no tienen la nariz suficientemente recta. Y para ellos es una cosa muy desagradable vivir una vida sin esa nariz tan recta. Desde ese principio del dolor podrían criticar al sistema y decir que es un sistema injusto el que no les proporciona una nariz recta o un abrigo de visón. Yo no quiero ser excesivamente populista, pero podía preguntar al público si les parece que es injusto que con dinero público no se pague que alguien tenga la nariz muy recta o que alguien no se pague un abrigo de visón. Creo que el público me va a contestar que eso no tiene nada que ver con la justicia, sino que es otra cuestión. La crítica empieza por el dolor, pero no todos los dolores o no todos los sufrimientos son dignos de ser atendidos como una cuestión de justicia. Me parece que esto es algo que puede ver cualquiera de los presentes y que me parece que es algo elemental. Si únicamente nos quedamos con el tema de cualquiera que tenga un dolor puede criticar al sistema, entonces puede ocurrir, como ha ocurrido en ocasiones, que para satisfacer los dolores de no haber deseos satisfechos de algunas personas, no se satisfagan las necesidades de otras personas. Y entonces hay que pensar, y esto es lo que se ha intentado hacer, vamos a ver cuál es el nivel de aquello a lo que podemos llamar justo, y vamos a ver que después, quien tenga algún deseo no satisfecho, como yo escribí en alguna ocasión, que se lo costee de su propio bolsillo. Supongo que me he hecho entender. A continuación voy a contar un poquillo lo que es la ética del discurso, porque si fuera la cosa que ha dicho Enrique Dussel, yo no trabajaría en el ámbito de la ética del discurso, obviamente, sino que entiendo que los trazos fundamentales de la ética del discurso son otros, y por eso voy a contar algo incluso biográficamente. Cuando antes del año 78 en España no teníamos una constitución democrática, sino un régimen autoritario, y en ese régimen autoritario, en la Constitución, uno de los elementos centrales era el elemento nacional católico. España era un Estado confesional, lo cual quería decir que la religión oficial era la religión católica, y eso quería decir que desde el punto de vista moral, los problemas morales se resolvían desde la perspectiva de la religión católica y desde una visión muy determinada de la religión católica. Cuando se vio que España, afortunadamente, iba a pasar a ser una sociedad pluralista, muchas gentes se echaron las manos a la cabeza y se dijeron: Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? Porque si todos los españoles no son católicos, aquí va a ocurrir cualquier cosa. Si Dios no existe, todo va a estar permitido.
Y aquí no va a haber una ética común porque habrá creyentes, pero habrá no creyentes, habrá ateos, habrá gentes de distintas religiones y aquí puede pasar cualquier cosa. Bien, ante esos catastrofismos, algunas gentes, mi marido y yo, sin ir más lejos, nos fuimos a Alemania a estudiar porque nos parecía que el hecho de que España cambiara de un Estado autoritario a una sociedad moralmente pluralista era una cosa muy beneficiosa y que lo que había que ir asegurando era una ética cívica. Es decir, una ética que uniera a creyentes, a no creyentes y a soldados y a militares sin graduación. Es decir, a todo el mundo, que todo el mundo supiera que hay una ética de los ciudadanos que todos pueden perfectamente compartir, aunque ellos tengan distintas propuestas morales, unas creyentes, otras no creyentes, etcétera. Esto real como la vida misma, y entonces allá nos encontramos con la propuesta de la ética del discurso y nos pareció que era una propuesta que cuadraba perfectamente para fundamentar una ética mínima, una ética cívica de un pluralista, de una sociedad con democracia liberal en la que las gentes tienen la posibilidad de hacer distintas propuestas de vida feliz, pero tienen que tener unos elementos mínimos compartidos de justicia, porque si no las propuestas no son propuestas que pueden mantenerse. Bueno, creo que nuestra propuesta tímidamente está prosperando. Hay muchos países en los que cuando la gente oye que hay una ética cívica de todos los ciudadanos que todos pueden compartir, que esos mínimos puedes compartirlos y que hay proyectos de vida feliz a los que hay que invitar, la gente respira y dice, caramba, el pluralismo es una buena cosa, el pluralismo es posible, yo no tengo por qué imponer a otros mis modelos de felicidad, sino que puedo invitar a ellos a que sigan esos modelos, pero sí que compartimos unos mínimos de justicia o vamos a ver cómo se comparten esos mínimos de justicia. Esa fue la idea originaria. ¿Y por qué nos pareció que esa ética plasmaba muy bien los asuntos? Pues nos pareció porque en cuanto entramos en el terreno de una ética material, yo no tengo más remedio que hacer, si es una ética material, una oferta de felicidad concreta. Efectivamente, la ética de Aristóteles piensa que la vida contemplativa es el modelo de felicidad más propio, pero cuando les explico eso a mis alumnos se les ponen los pelos de punta y dicen que a ellos la ética dedicada al estudio no les da la menor felicidad y que la felicidad debe ser otra cosa que dedicarse a estudiar todo el día, con lo cual yo empiezo a pensar que es un modelo que unos aceptan pero a lo mejor otros no. Y si voy pensando en el ideal del caballero andante o voy pensando en todos los proyectos de felicidad que ha habido a lo largo de la historia o en el proyecto de algunos de ver fútbol todo el santo día, pues me voy dando cuenta de que los proyectos son plurales, son diversos y que las gentes pueden invitar a que uno se haga socio del Valencia, pero no hay por qué obligar a todo el mundo a hacerse socio del Valencia. Entonces, el problema de las éticas materiales es que no son universalizables, de ninguna manera. Las éticas materiales no son universalizables y tú has hecho una trampa. Bueno, has hecho varias, pero una de ellas es la siguiente. Yo entiendo que cuando tú has hablado de lo bueno, universalizable, te has referido a un concepto tan antiguo en ética como que siempre actuamos bajo la razón de bien. Las personas siempre hacemos lo que nos parece bueno, pero lo que nos parece bueno para nosotros, no lo bueno para los demás. Y si no, mira el panorama mundial. Efectivamente, estas gentes que estamos denostando todo el tiempo, que llevan ese programa neoliberal, cuando están actuando, ¿están buscando el bien de todos nosotros? Responde el respetable. ¿Están buscando el bien de todos nosotros o están buscando su propio bien? Actuamos bajo razón de bien, hacemos lo que nos parece bueno para nosotros, y aún en eso nos equivocamos. Porque nos destrozamos los pulmones fumando, porque nos matamos y aún ahí elegimos mal y somos imprudentes. Pero cuando actuamos por lo bueno es lo que nos parece bien para nosotros. Lo bueno tiene dos lados, el lado de la felicidad y el lado de la justicia. Lo justo también es bueno, claro que es bueno. Pero ahí ha venido la trampa de no distinguir que lo bueno es lo justo y lo felicitante, que es lo que yo he intentado distinguir, porque no tienen la misma característica de universalidad. La felicidad no puede universalizarse, imponerse a todo el mundo y exigirse a todo el mundo. La justicia es el lado de lo bueno que sí que puede exigirse a todo el mundo, y eso es por lo que a mí la ética del discurso me pareció una ética muy loable. Esta ética parte de la base de decir que es una ética muy modesta, de entrada, no oculta. Dice que es una ética muy modesta y dice que es una ética modesta porque no quiere ocuparse del tema de la felicidad, precisamente porque el tema de la felicidad no es universalmente exigible y que ella va a ocuparse solo de lo exigible y que lo exigible es la dimensión de justicia.
de eso se va a ocupar y no de lo otro. Podría uno decir, oiga, es una carencia, lo he dicho esta mañana. Yo creo que hay que completar la ética del discurso y hay que pensar en proyectos de felicidad. Pero la ética del discurso dice de entrada, esos proyectos no voy a pensar en ellos porque no son universalizables. Nos quedamos entonces con un lado del fenómeno moral. Tiene dos lados fundamentalmente, felicidad y justicia. Nos quedamos con el lado de la justicia. Y con el lado de la justicia vamos a tratar de ver qué normas de las que rigen la vida social son normas a las que podemos llamar justas. Una cuestión importantísima, por lo que se ha dicho antes, Kant efectivamente es el primer autor que distingue entre las máximas de las acciones o las normas y los procedimientos que podemos tener para comprobar si una norma es o no justa. ¿Por qué? Pues por una razón que tiene toda la razón del mundo, porque las normas las generan las sociedades y no los filósofos. Porque las normas están en la vida. Y cuando me refiero a normas, quiero decir las expectativas de comportamiento recíproco. Organizamos nuestra vida sobre la base de esperar que otros van a actuar de una manera, de otra. Hay unas normas sociales que todos de alguna manera hemos admitido y las normas las crea la sociedad y no las crean los filósofos. ¿Qué pueden hacer los filósofos? Cuando una norma se pone en cuestión, ¿cuál es el procedimiento que yo tengo para determinar si la norma es justa? Yo creo que lo bueno de esta ética es que no les quita el protagonismo a los ciudadanos, ni le quita el protagonismo al mundo de la vida, ni le quita el protagonismo a la sociedad civil. Las normas, la vida moral, están en la vida de las sociedades, que son diversas. Cuando recurre la sociedad a la ética, por decirlo de alguna manera, es para preguntar, ¿me puede decir usted cuál es el procedimiento para ver si la norma es o no justa? Y en ese sentido Kant hablaba del imperativo categórico y en ese sentido la ética del discurso dice una cosa que me parece que, dicho de una manera poco científica, va a misa. Y es la de que, después de todo el discurso de la acción comunicativa y tal, se puede decir que una norma es justa cuando todos los afectados por ella están dispuestos a darle su consentimiento después de un diálogo celebrado en condiciones de simetría. Primero, no son los expertos los que tienen que dedicarse a las normas, no son los filósofos, porque los filósofos no asumen el protagonismo, el filósofo dice cuál es el procedimiento, pero empléelo usted que ya es mayorcito, ¿no? En segundo lugar, no son los expertos, justamente es la única ética tal vez que dice que son los afectados. Y a mí me pareció muy importante que fueran los afectados y no los representantes, porque normalmente en esta vida los que dialogan y los que discursean son los representantes. La gente elige representantes y los representantes dialogan, pero a los afectados no se les escucha jamás. Y lo que le dice la ética al discurso es que no tienen que ser los filósofos quienes dictaminen si la norma es o no justa, que no tienen que ser tampoco los expertos. Los expertos tienen que asesorar y para eso están las universidades, recuérdese. Los expertos tienen que asesorar, porque si vamos a hablar de normas de bioética, la gente no sabemos nada de biotecnologías. Y el experto lo que tiene es que asesorar para que al final los ciudadanos decidan si la norma les parece o no correcta. Entonces la ética del discurso lo que plantea es que son los afectados quienes tienen que discutir sobre si la norma les parece o no correcta. Con lo cual lo que está estableciendo es un marco de justicia, no resolviendo todos los problemas morales. Una sociedad será justa cuando se dé cuenta de que las normas de esa sociedad serán a su vez justas y las tendremos por justas cuando todos los afectados por ella puedan celebrar diálogos en condiciones de simetría y decidir que la norma es justa. Como hoy en día las sociedades son globales y la globalidad lo es para lo bueno y para lo malo, también tenemos que decir que las normas tendrían que ser justas e injustas teniendo en cuenta a todos los afectados. Por ejemplo, las normas ecológicas tendrían que tener en cuenta a todos los afectados y no solo a los que se reúnen, y además a las generaciones futuras que están muy afectadas por el planeta que les vamos a dejar. Entonces la cuestión es que son los afectados, no los expertos, no los filósofos, no los representantes. Alguien puede decir, pero oiga, es que los afectados no pueden ir a dialogar en muchas ocasiones porque están en una condición de miseria, de hambre, de inferioridad cultural. Efectivamente. Esa es la razón por la que el paso siguiente consiste en decir, y quien entiende que la norma es justa solo en estas condiciones, tiene el compromiso racional elemental de tratar de elevar el nivel de vida material y cultural de todos los afectados
para que puedan ser ellos los que en condiciones de simetría digan cuáles son sus intereses y si están dispuestos a dar la norma por buena. Mientras los afectados no puedan, por miseria cultural, por miseria material, habrá que representar y habrá que ser voz de los sin voz, pero no para quedarse así toda la vida, sino justo lo contrario, para tratar de elevar las condiciones materiales y culturales para que la gente pueda ella decir qué es lo que quiere, qué es lo que le interesa, qué es lo que le importa. Porque cuando las cuestiones son muy graves, yo sé dónde me aprieta el zapato. Y cada uno sabe mejor dónde le aprieta el zapato, excepto un profesor mío que para comprarse los zapatos iba con su mujer. Y siempre en el momento dado le preguntaba, Carmen, ¿me duele? Entonces, para comprar los zapatos decía, Carmen, ¿me duele? Bueno, pues normalmente cuando las cuestiones son de justicia básica, a uno le importa. Con lo cual, la ética formal, la ética del discurso, es una ética que sirve como marco. Muchos de los que trabajamos en la ética del discurso la hemos criticado en el sentido de que nos parece un marco muy útil, pero del que se pueden sacar mucho más provecho del que le han sacado a Apple Habermas, y por eso mucha gente está trabajando en esa línea, y estamos trabajando en esa línea diciendo, mire usted, la ética del discurso no es una ética únicamente formal. En el mismo momento en que uno dice que hay que conseguir que todos los afectados puedan participar en los diálogos, estamos invitando a unas actuaciones comprometidas enormemente serias. Ojalá todo el mundo aceptara esas actuaciones tan enormemente serias. Y no me diga que no está usted hablando de valores, porque está suponiendo que todos los afectados están igualmente facultados para participar, tienen que ser igualmente participantes, libremente participantes, que tiene que triunfar la fuerza del mejor argumento, que nadie puede ser presionado. Estoy hablando de libertad, de igualdad, de solidaridad. Estoy diciendo que hay que defender las redes del discurso, pero las personas que son los nudos de las redes del discurso, no solo la justicia, sino también la solidaridad. Estoy llenando de valores, no es una ética neutral, sino que está llena de valores y que además tiene un telos. Lograr una sociedad en la que la gente pueda comunicarse libremente sin verse presionada desde fuera continuamente. Algunos de nosotros trabajamos en esa ética con mucha ilusión y estamos tratando de aplicarla. Es una ética cívica, nos parece una ética mínima, nos parece una ética con una fundamentación racional que yo aquí no he expuesto porque es muy larga y muy filosófica y muy detallosa y muy aburrida, pero existe y si la quieren leer, pues la leen, y si quieren aburrirse, pues se la cuento. Pero de todas maneras, pues denla por supuesta, el beneficio de la duda, y ese es un marco que a mi juicio es fantástico para aplicarlo a cosas que son necesidad social. Estaba diciendo por ahí gente que se van a dedicar a cuestiones de estas. Es fundamental hoy en día dedicarse al tema de la ética aplicada. Hay que aplicar ese marco y hay que aplicarlo a la universidad y a la empresa y a la ecología y a todas estas cuestiones, porque en cada una de ellas tiene una modulación especial. Y lo que yo he intentado modestamente escribir en los libros que he publicado es que, como es un marco, cada una de esas aplicaciones necesita ser complementada con una serie de riquezas de tradiciones éticas que no hay que tirar por la borda, sino que nos sirven para complementar. Y ahí hemos trabajado muchos en tomar el modelo aristotélico para la cuestión de la ética de las actividades, y ahí hemos tomado una serie de modelos y van resultando rentables porque ese marco de justicia es fundamental. Yo creo que no hay que hacer solamente... Entonces, claro, cuando alguien dice, ¿cuáles son los mínimos de justicia? Oiga, déjeles a los afectados. Y alguien me dice rápidamente, porque que ya me lo sé, la cuestión aquella de, pero esa situación ideal de diálogo, eso es una utopía que no existe y que ustedes se lo han inventado. Primero, para quien diga eso, y a mis alumnos lo pongo en la pizarra, para que farden, bueno, no sé si se dice fardar en México, para que presuman de que ellos también conocen jergas insoportables, ¿no? Es un presupuesto contrafáctico pragmático del habla, que también cuando uno sabe utilizar la jerga de rufianes, ¿no? Es un presupuesto contrafáctico pragmático del habla. No solamente es un mundo que tal, sino que ya lo he aceptado siempre a la hora de argumentar. Y además es una idea regulativa en sentido kantiano. Y una idea regulativa quiere decir que es una situación que yo no sé si va a poder darse, pero nadie me va a asegurar que tampoco se pueda dar, y por lo tanto trabajan racionalmente los que van en esa línea, porque esa idea regulativa es una orientación para la acción y un canon para la crítica. Ese modelo de ética que he explicado muy sucintamente es al que nos hemos apuntado muchos de nosotros porque nos parece enormemente adecuado para la transformación social en una sociedad de nuestro tiempo, en la que nos damos cuenta de que posiblemente el conflicto
no sea beneficioso para los más débiles, pero sí que debe serlo un diálogo radical que se tome en serio que son todos los afectados los que tienen que ser tenidos en cuenta, porque ser pobre hoy en día y ser excluido quiere decir ser ese interlocutor potencial que nunca será real, que nunca será actual, y por eso hay que pasar a que esos interlocutores que tienen todo el derecho a expresarse pasen de ser interlocutores potenciales a ser interlocutores actuales, que se puedan expresar, y yo creo que ese es el gran motor de la historia. Decía Fukuyama que la historia ya se ha acabado, porque no hay ninguna contradicción, la historia no se ha acabado, nos queda muchísima historia, y yo creo que una parte de la historia es intentar que los interlocutores potenciales pasen a ser interlocutores actuales, y por eso hay que pasar a que esos interlocutores que tienen todo el derecho a expresarse pasen de ser interlocutores potenciales a ser interlocutores actuales, que se puedan expresar, y yo creo que ese es el gran motor de la historia. Decía Fukuyama que la historia ya se ha acabado, porque no hay ninguna contradicción, la historia no se ha acabado, nos queda muchísima historia, y yo creo que una parte de la historia es intentar que los interlocutores potenciales pasen a ser interlocutores actuales por razón de justicia. Bueno, yo creo que el diálogo se está realizando muy bien. Y yo querría insistir primero en las coincidencias, porque puede parecer que hay una oposición. No, primero en las coincidencias. Y coincidencias que, por ejemplo, para México son todavía como revolucionarias u utópicas. Pues decir, cuando Adela habla para una España posfranquista de la necesidad de una ética cívica, ¿qué decir en México? Que estamos todavía, como decía aquel autor que fue muy mal recibido, ¿te acuerdan? Vargas Llosa, que dijo la dictadura perfecta. Así que esto todavía es algo más elaborado que el franquismo, porque parecería que no fuera. Entonces, una ética cívica con un principio democrático, de una participación simétrica a los afectados, dense cuenta, para México, pues, después de muchas cosas vamos a llegar a ese nivel. Entonces yo en eso aplaudo completamente y estoy de acuerdo. Pues decir que es verdad que yo en mi síntesis no expresé quizás algunos aspectos que ella ha completado, pero de los que yo no desdiciría. Pero en cambio sí volvería sobre el tema, porque primero el dolor, pero cuidado, claro, que ver el dolor de la víctima, y esto lo hemos discutido con Appel, es ya haber interpretado el hecho. El dolor de la víctima no es un hecho empírico, el dolor, es decir, yo voy y me atropiezo a una mesa, ¡ay, qué dolor en mi dedo gordo! No estoy hablando de ese, estoy hablando del dolor de la víctima. Entonces usted ya interpretó. Claro que está interpretado, y eso fue una parte de la discusión con Fátimo. Él decía, no hay hechos, hay solo interpretaciones. Yo digo, hay hechos y siempre están interpretados. El que yo tenga dolor es un hecho, pero es un hecho tal que el sistema nervioso lo transmite a mi cerebro, y yo sé lo que es un dolor porque ha tocado un centro y una cierta endoxina se ha derramado y siento dolor, a tal punto que si está muy cerquita el centro del placer, pues yo puedo ser un sadomasoquista porque tengo placer en el dolor. Es decir, que el dolor es un hecho, pero el asunto es interpretarlo. Pero decir que es el dolor de una víctima ya está interpretado. Entonces ya no es el puro dolor, primero. Y segundo, yo no dije que era un principio. No, el principio crítico es el que toma en cuenta el dolor, pero de la víctima. Justamente interpretar al dolor como victimario es lo que nos dijo Rigoberta Menchú en su librito, me llamo Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia ética. Y entonces ella muestra cómo pues era pobre, no tenía que comer y todo, y esto era la naturaleza de las cosas, por lo tanto no decía nada. El día que alguien empezó a decir que era fruto de una injusticia, el dolor fue interpretado como realidad de una víctima, y al ser ya interpretado comenzó a funcionar como principio de un discurso, pero en la materialidad de la corporalidad, es decir, nada menos que en la afectación del afectado. Es decir, Appel, muy rápido,
no muy rápido, sino no tratado a fondo. Yo no he visto a fondo tratado el tema. Dice, el consenso es justamente por mediación de un argumento, lo que sea potencialmente científico, afectados. ¿En qué somos afectados? ¿En qué tenemos conciencia? En la invisibilidad de la afección. La mujer hace muy poco, su raguindesa empezaron a luchar, se dio cuenta que no podía votar en la conciencia de que una de su existencia corporal viviente, por su círculo viviente, era cada. Entonces, por día, una conciencia con afección. Entonces, afectado, ya es un problema saber quién es afectado. El gran tema, por eso estamos discutiendo, cuando los afectados tienen conciencia, o cuando la dignidad lo sitúa fuera del discurso, por supuesto, la condición ideal lo implica más. Apple, bastante crítico, dice, en realidad, nunca se logra una simetría perfecta. Si nunca empíricamente se logra una simetría perfecta, perfectamente el principio no se puede aplicar nunca. ¿Cómo hacemos para llegar a la simetría? Ese es el tema de una ética a la materialidad, porque el excluido descubre que es excluido radicalmente en su dolor, y en este punto estoy con vos esta mañana. Es decir, en el momento en que su vida se hace imposible, es que entonces empieza a preguntarse por qué, y la razón comienza a funcionar para explicar su exclusión. Entonces, la cuestión es, está sonando, hay un retumbe, yo me tengo que alejar, si no, no puedo hablar. Está bien, así. El problema es el siguiente, nosotros en América Latina, es evidente, no hay problema, vemos que hay pobres, que México tiene 40 millones de pobres, y Amartya Sen con su línea de la pobreza ya puede hasta matemáticamente decirnos de qué se trata. ¿Por qué, por ejemplo, Habermas 2 veces, en la teoría de la acción comunicativa, pero ya antes en teoría y praxis, dice, para Europa el tema de la miseria ha dejado de ser el aspecto fundamental de la alienación? ¿Por qué? Y porque simplemente no lo sufre. Ahora, la invisibilidad del problema económico, yo creí que era la economía. Entonces por eso a Apple le dije que vamos a hacer una economía trascendental, si hay una pragmática trascendental, pero no era el problema de la economía, era el problema que estaba detrás de la economía, que la economía son estructuras muy directamente relacionadas a la reproducción de la vida. Entonces, hablar de alguien como pobre es víctima de un sistema material. ¿Puedo yo, éticamente, hacer un juicio universal y abstracto acerca de un sistema económico? ¿Es contra la pluralidad o contra el principio democrático? Yo me pregunto a priori lo siguiente: si un sistema comienza a producir como efecto no intencional, dice Adam Smith, pero como no intencional, un número intolerable de pobres, significa que el sistema ya no es, y cuidado, voy a decirlo, éticamente justo. ¿Y por qué voy a decir éticamente? Porque si yo tengo un principio material de la ética, además de uno formal, puedo decir que ahí no se reproduce la vida de manera distributivamente justa. Después podremos entrar a la discusión de cómo vamos a hacer el diagnóstico de esa injusticia y cómo sobre todo vamos a comprometernos para su superación. Entonces, a mí el tema de la materialidad no es directamente el de la felicidad. La felicidad es un modo de reproducir la vida, eso es particular. Pero que todos los modos de reproducir la vida que se llaman felicidad, esté basado sobre el hecho de que soy vivo primero, y que sobre él se fundan todos los proyectos de felicidad, pero también todos los derechos en el fondo materiales. Ese es el tema que me parece que no ha sido, porque no es lo que les interesa fundamentalmente. Y debo decir lo siguiente: para que los afectados excluidos puedan formar parte de una comunidad de la discusión, Axel Honneth nos habla de una lucha por el reconocimiento. Pero esa lucha por el reconocimiento lo van a hacer los excluidos antes de entrar a la comunidad de comunicación desde la percepción comunitaria de una misericordia acerca de ellos mismos que parte de su corporalidad negada y donde su razón comienza a encontrar las razones de esa exclusión. De tal manera que yo no niego nada de lo que ha dicho Adela. Lo que yo indico es que hay una, voy a decirlo de nuevo, visión reductiva de la materialidad que se lo deja en un proyecto de vida buena. Nadie puede dejar de tenerlo, ni siquiera el formalista, porque también tendrá un proyecto formalista de vida buena, pero ese no es el fondo. Tampoco los valores.
No es que yo desprecie los valores valen porque están en función de la vida buena y está a su vez en función de la reproducción de la vida. Es decir, que el fondo no son los valores ni la vida buena, sino la vida que se reproduce. Ahora, esto tiene importancia para poder tener un criterio material para juzgar sistemas históricos como por ejemplo el capitalismo. Entonces ahí yo intervengo desde este punto de vista. Marx, antes de una ética discursiva, estudia la estructura del capital y lo que le interesa no es lo que es el capital, sino por qué hay pobres y en gran cantidad. Entonces él desarma el sistema capitalista no para explicar qué es el capital, sino para encontrar la causa, la negatividad de la víctima, y encuentra que puede ser falso, pero esa es su posición epistemológicamente crítica y material anterior al consenso, que después podemos discutir, pero ya da un criterio material. Él dice, pues lo que pasa es que el obrero produce más de lo que recibe, y eso le voy a llamar plusvalor. La acumulación de plusvalor es acumulación de vida. Mire qué interesante. Esa es la terminología de Marx, de vida. Y entonces la acumulación de vida se transforma en el pobre que no la recibe como muerte. Entonces ya hay un momento ético, material, económico que me permite desarmar el sistema. Y luego, de acuerdo, tenemos que entrar a la discusión, y tanto de la hegemonía del discurso, que lo puede tener el Fondo Monetario Internacional, como el antidiscurso crítico, que lo puede tener una comunidad barrial que está sufriendo las consecuencias como pobreza, que le va a agregar a su vez validez crítica contra una validez hegemónica, pero entonces yo veo que se hace más complejo la posibilidad del discurso ético, no contando con un principio, sino con la composición de muchos. Y de ahí entonces que la pretensión de bondad no es de ninguna manera la posición tradicional de ver las cosas sub specie boni, no sobre la especie del bien, no, es que el que actúa cumple principios universales, pero no puede tener la pretensión de la perfección de su acto, sino simplemente de eso que se llama bien, pero que como es imperfectible produce efectos negativos y es entonces corregible. En fin, creo que lo que dice la ética de discurso, y sobre todo en la propuesta ética de Adela, tiene mucha fuerza política como el principio democrático y cívico y del ciudadano, para llegar a un overlapping consenso, diría Rawls, para llegar a una especie de consenso pues traslapado mínimo en el que podamos hacer un Estado, pero el principio material sigue funcionando como un principio ético que puede hacernos recordar de pronto que cuando nosotros estemos llegando al consenso podremos haber excluido mucha gente que desde su dolor entonces nos hace recordar que hay que comenzar de nuevo. Me alegro mucho de que estemos básicamente de acuerdo en que la ética discursiva es una ética válida, porque entonces efectivamente es lo que yo pensaba, y eso me alegra mucho ver que empieza bien la discusión. Una cosa que a mí me parece que hay que ir con cuidado con ella es pensar en que los que están en el primer mundo no pueden representarse de ninguna manera qué es lo que pasa en otros mundos, y además pensar siempre de una manera sospechosa con respecto a ellos, diciendo como estos no nos entienden, entonces hacen lo que hacen. Mucho cuidado con esas sospechas, porque a veces no son tan ciertas. Desde el punto de vista de la ética del discurso, lo que se quiere decir brevemente es lo siguiente. ¿Han pensado ustedes alguna vez qué quiere decir que una norma es justa? ¿Lo han pensado? En esta vida hemos pensado muchas cosas, pero no las más básicas. Es verdad, te pones a preguntar a la gente y las cosas más elementales no te sabe contestar, porque al final acumulamos mucho saber, pero las cosas más sencillas no las sabemos. Todo el mundo critica a los demás de falta de ética, pero le preguntas a la gente, oye, ¿qué es la ética? Y nadie sabe lo que es la ética. ¿Qué querría decir que una norma es justa? En las democracias liberales nos hemos acostumbrado a que una norma es justa cuando ha seguido los procedimientos adecuados y, en último término, cuando se ha conseguido un cierto equilibrio de intereses de tal manera que la cosa no estalla. Y da la sensación de que una norma es justa pues cuando hay un cierto contrapeso, que nadie protesta, etc. Y sin embargo, eso es entender muy mal lo que queremos decir cuando decimos que algo es justo. Cuando alguien dice esto es justo,
está pretendiendo en realidad, y si no piénsenlo cuando se vayan a su casa, y cuando yo vuelva volveremos a comentar sobre si me dan la razón o no me la dan, pues una norma es justa, acabamos pensando, cuando no satisface las necesidades y los intereses de un grupo, ni de dos grupos, ni de tres grupos, sino los intereses de todos los afectados por la norma. Eso es lo que quiere decir la ética del discurso, que una norma, para ser justa, no puede satisfacer solo las necesidades y los intereses de un grupo a otro, que es a lo que estamos acostumbrados en la vida política, a que se satisfacen los intereses de estos, pero los de los otros no, y entonces hay excluidos porque esto da más votos y lo otro da menos votos. Lo que dice la ética del discurso es que las normas que satisfagan intereses de unos grupos nada más no son justas. Todavía no son justas y hay que ir caminando para corregir esas normas que todavía no son justas. Por eso he dicho que esa situación ideal sencillamente es una orientación para la acción y un canon para la crítica. Todavía no es justa esta norma que no satisface los intereses universalizables. Y eso es lo que se quiere decir. Entonces, desde el punto de vista de ese sentido de la justicia, una pregunta muy simple. ¿Les parece a ustedes que el sistema económico neoliberal que tenemos ahora, desde el punto de vista de lo que querrían todos los afectados para satisfacer sus intereses, es justo? No, dice el público, como decía Vandrés, ¿te acuerdas en aquella? No, dice el público. Evidentemente, desde el punto de vista de esa concepción de justicia, que además tiene la ventaja de que es en realidad la que estamos manejando en nuestra vida cotidiana. Cuando uno dice que algo es justo, y lo está diciendo con fuerza, lo que está pretendiendo, y por eso lo dice con tanta fuerza, es que es justo porque a todos los afectados les parecería que eso es aceptable. Cuando digo afectados, lo estoy diciendo en el sentido de afectados, afectadas, es decir, mujeres y varones, indios y no indios, africanos y los otros, los estoy metiendo a todos ahí ya. Ya sé que hay su diversidad, pero estoy diciendo que mientras las necesidades y los intereses de los distintos sexos de los distintos pues no estén satisfechas, la norma es justa. Y que hay que ir caminando en ese sentido, y que en ese sentido pueden trabajar las mujeres, los varones, y puede trabajar absolutamente todo el mundo. Eso es lo que quiere decir básicamente la norma de la ética del discurso, y por eso a mí me parece que es una idea de justicia, en principio, que es la que en realidad tenemos cuando decimos esto es justo. Es en realidad lo que tenemos. Lo que pasa es que, como decíamos ayer, de las nociones que tenemos y de lo que decimos a lo que hacemos, hay un auténtico abismo. Y el problema está en el abismo, porque si a uno se le pregunta claramente qué quiere decir justo, contesta esto. Pero después el universo está lleno de gentes que jamás dicen qué les interesa, qué quieren, qué les preocupa. Y desde esa perspectiva, efectivamente, quien dice de algo que es justo o injusto, se está comprometiendo básicamente a elevar la conciencia de los que no tengan conciencia, a mover grupos que se pongan en marcha, por una sencilla razón, porque la ética no lo resuelve todo, no es la píldora de Benito, sino que la ética tiene que trabajar en contacto con los sociólogos, con los economistas, y entonces desde ahí vemos los diferentes grupos, qué se hace para despertar la conciencia en tal zona de México. ¿Qué se hace en España? Todos los países no son iguales. La manera de despertar la conciencia no es igual en todos los sitios y no hay ninguna ética que pueda resolver cómo se hace en cada sitio, y además teniendo en cuenta que históricamente las cosas cambian. Ahí se necesita el trabajo de todos, pero ya tenemos un marco. El marco de que si a los afectados no se les deja participar, el marco de que si a los afectados no se les eleva las condiciones materiales y culturales, entonces ocurre que la norma está siendo injusta, porque no está siendo decidida en condiciones de simetría. Esa es una orientación. Nadie dice que va a haber la situación, sino qué es lo que queremos decir cuando decimos de algo que es justo. Y nuestro lenguaje nos compromete. Nuestro lenguaje nos compromete, porque yo no puedo decir que esto es justo y después no quererme comprometer con el lenguaje. Y entonces eso invita a trabajar comprometidamente, militantemente, en cada uno de los ámbitos para ver cómo se despierta la conciencia. Y entonces, ¿quiénes despertarán la conciencia? Pues unas mujeres que se les ocurrió hacerlo de una manera, los esclavos de otra manera, Espartaco hizo su revuelta, el otro hizo su revuelta, cada uno hace su revuelta y trata de ir despertando esas conciencias con un marco de justicia que a mí me parece que es un marco básico.
Ya he dicho que a mí me parece que es solo un marco y que hay que completarlo, sencillamente porque entiendo que no solo es cuestión de justicia, sino que los seres humanos también quieren ser felices y que la felicidad hay que plantear proyectos de felicidad y todas las cuestiones. Pero con respecto al otro lado, que sería el tema de la vida, yo tengo que decir, y ahora entro, no digo en un plan beligerante, ni muchísimo menos, pero a mí el tema de plantear las cuestiones desde la perspectiva de la vida me parece sumamente peligroso, porque la vida es sumamente interpretable. Se me olvidaba un detalle. Efectivamente, todos son interpretaciones, pero a las interpretaciones, como ayer decíamos en el pequeño grupo, hay que ponerlas a dialogar. Cuando alguien interpreta lo que ocurre en Chiapas, como que en definitiva que hay unos insurrectos que se merecen cualquier tipo de represión, como me decía alguien en el grupo que se ha interpretado, esa interpretación hay que ponerla en diálogo con aquellos que interpretan y preguntan que por qué hay insurrectos a fin de cuentas y si la gente se insurrecciona por gusto o porque tiene unas necesidades básicas que no están cubiertas. Y entonces a las interpretaciones no hay que dejarlas, usted dice esto y usted dice lo otro, sino hablen ustedes ahora entre sí y la gente que escucha que se quede también con lo que le parezca que es más razonable. No hay que quedarse solo que hay interpretaciones, sino que hay que ponerlas en diálogo y que la gente dé razones, que la gente dé argumentos. Y también cogerse a la baza de que los derechos humanos del 48 la gente los ha firmado. Y a eso se puede coger uno también y decir, mire, usted lo firmó. Que eso es algo más, no filosófico, pero que es algo más que me parece que es importante. A mí el principio de la vida me da mucho miedo, sencillamente porque la vida es mucho más interpretable que los niveles de justicia en los que hemos podido llegar ya al acuerdo de los derechos humanos y de lo que yo acabo de decir, que es admisible por mucho que luego no se actúe de esa manera, pero al nivel verbal, desde luego, la gente lo tiene que admitir. El principio de la vida me parece muy peligroso porque la vida es enormemente interpretable. ¿Qué quiere decir la vida? La vida, los seres humanos quieren vivir, ya lo decía Aristóteles, pero quieren vivir bien. En cuanto decimos queremos vivir bien, ya hemos dado el paso. Ya no es la vida, ya no es la pura vida. Lo que queremos es vivir bien. Y hasta tal punto queremos vivir bien que el ser humano, cuando su vida le parece que tiene una calidad inferior a la muerte, se la quita. Se la quita. El suicidio se produce cuando una persona que valora su vida como de una calidad inferior a la muerte, se la quita. Y tiene vida, y no quiere seguir en la vida, sencillamente porque la vida no le parece buena. Y eso es una de las razones por las que a mí me parece que en determinados grupos eclesiales se ha defendido en exceso la vida como un principio biológico, como si lo que importara es la pura vida y no la vida buena. Ya sé que me va a decir Enrique que él no dice eso, que Leonardo también dirá que él no dice eso, pero yo lo que les llamo la atención es sobre los peligros de dejar las cosas solo en el tema de la vida. Los seres humanos quieren vivir, pero no persistir en el ser por las buenas en cualesquiera condiciones. Los seres humanos queremos vivir bien. Y en cuanto decimos bien, ya empieza el problema de qué quiere decir bien. Porque las palabras son muy sufridas, pero cuando uno empieza a interpretarlas es dificilísimo. Bien con una básica justicia querría decir una serie de cosas en las que afortunadamente, por lo menos verbalmente, ya hay una serie de acuerdos. Lo que sea bien en cuanto a proyectos de felicidad y vida buena, yo creo que son proyectos personales, proyectos grupales que se tienen que seguir haciendo y que cada uno tiene que aceptar voluntariamente. Si fuéramos por otro terreno, diría que la vida tiene muchas gradaciones. También Nietzsche estaba a favor del principio de la vida. Evidentemente, ya sé que me van a decir los defensores de la vida que no son nietzscheanos, pero también decía Nietzsche que el principio básico es el de la vida y que la vida tiene unos valores fuertes y tiene unos valores débiles, y entonces los débiles tienen que quedar excluidos y tienen que permanecer los fuertes, que para eso son fuertes. Mucho cuidado con las interpretaciones de la vida. Después empezamos a decir, ¿y cuándo empieza la vida humana?, dice la gente. Y uno dice, la vida humana empieza desde el momento de la concepción. Código genético humano, persona humana, respeto total. Otros dicen, no, mire, cuando la anidación, 14 días, ¿no? 14 días. Otros dicen, mire, no, cuando la celebración, 3 meses. Otros dicen, no, mire, cuando... Y entonces empezamos con una serie de complicaciones en la que uno dice, la ciencia lleva un lío que no sabe por dónde va. La ética dice, el no sé qué dice, y todo el mundo empieza a interpretar. ¿Por qué empieza a interpretar? Porque a unos les interesa que empiece a los 14 días para poder durante esos días experimentar con embrión. Porque a los otros les interesa que sea para que el aborto no se quede. Para que a los otros les interesa que sea en el momento de la concepción, porque así todo el mundo cogido por el puño y las mujeres en casa bien prietas. Claro,
es que van por ahí las cosas al final, es que van por ahí las cosas al final. Y cuando uno empieza a decir la vida, hay que aclarar muy bien qué está diciendo uno por la vida, que eso es muy interpretable. Y al final resulta que como estamos en una sociedad situada al nivel posconvencional, en el desarrollo moral, por vida entendemos una vida de cierta calidad, en la que una persona tenga por lo menos un ingreso básico de subsistencia, en la que tenga una vivienda, en la que tenga un alimento, en la que pueda expresarse libremente. Y al final, cuando hablamos de la vida, estamos pensando ya en esos términos de lo que entendemos una vida básicamente digna, desde unas visiones de justicia que son las que todos los afectados, a fin de cuentas, estarían dispuestos a dar por buenas. Y por eso a mí me parece que la ética del discurso tiene mucha fuerza a la hora de decir, mire usted, lo justo es que todos para vivir tengan por lo menos esto, que no es pasarse, pero es muchísimo, porque efectivamente en México no lo tienen, porque efectivamente no lo tienen en gran parte de América Latina y porque desde luego no lo tienen en África y tampoco en España lo tiene todo el mundo. Entonces, me parece que vayamos con cuidado. Yo creo que es tiempo de complementaciones, por supuesto. Yo creo que la ética del discurso es una ética modesta que tiene que ser muy complementada, que le faltan muchas dimensiones, pero a mí solamente lanzar el principio de la vida queda bonito, queda poético, queda hermoso para poemas y bueno, y todas esas cosas. Pero cuando empezamos a matizar, es que yo estoy en el Comité Ético del Hospital Clínico de mi universidad, es que yo estoy en la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, es que yo estoy en un montón de cosas de esas y sé cuando empiezan los problemas, cuando uno empieza a decir, oiga, ¿y qué es la vida? ¿Y qué es una vida buena? ¿Y qué es una vida de calidad? Y entonces a este señor que le vamos a hacer una operación y le va a quedar una esperanza de vida de tanto, con una calidad de vida de cuánto. Le hacemos la operación, le preguntamos, no le preguntamos, medios extraordinarios, medios no extraordinarios. Es enormemente complicado, es enormemente complicado. Y al final uno acaba diciendo, bien, pero ¿cuál es la norma básica de la que podemos servirnos? Mire usted, en cuanto se vaya a intervenir en una persona, tiene que prestar su consentimiento. Vamos avanzando en ese sentido, porque es lo que encontramos justo. Tiene que prestar su consentimiento y no se puede tocar el cuerpo de una persona sin preguntarle a él. Y luego ya haremos las demás consideraciones, pero ahora entramos ahí. Entonces, a mí lo que me parece es que, bueno, pues se puede hacer muchas, pero el principio de la vida me parece que tiene que ser muy complementado con otras cuestiones y muy llenado con otras cuestiones porque es enormemente interpretable. Y para no acabar diciendo aquello que dice todo el mundo que trabaja en ética, no hemos nombrado la falacia naturalista, nombrémosla, de les no se puede pasar el debe, de que haya vida no se sigue que se deba mantener. Eso es uno de los elementos centrales de todas las discusiones éticas. De les no se puede pasar al debe, lo dice todo el mundo. Yo no lo he dicho pues por aquello de, pero bueno, tampoco está mal, tampoco está de más decirlo al final, porque de que haya un principio biológico de vida no se sigue que debe ser respetada. Usted se da cuenta de que estamos empezando el tema. Porque estoy de acuerdo, primero dije estoy de acuerdo con la ética discursiva, pero claro, dije por otra parte que es reductiva, y eso es fuerte. ¿Y por qué? Por la visión reductiva que tiene de lo material, que cree que cuando yo hablo de vida, estoy hablando de vida biológica, y estoy hablando de vida humana siempre. Vida humana significa una vida cerebral, cuyas funciones superiores son la lengua, la racionalidad y hasta la experiencia mística. Voy a decir, estoy hablando siempre de vida humana. Claro que es peligroso, pero los grandes temas siempre son peligrosos. Y entonces el vitalismo, la peligrosidad, el nazismo, Nietzsche, todos son tipos de vitalismo. ¿No se escucha? Sí. Pero esa es la objeción. La respuesta es muy rápida. Tanto Freud, pero sobre todo Marx, y sobre todo una doctrina más tradicional, no la propita, que la ocupan solo para la medicina y se olvidan que el principio es para todo lo humano, la economía, la política, la comunicación, la contaduría, todo lo que ustedes quieran. La vida humana, yo dije, es la producción, la reproducción, y cuando un sistema reproduce la vida, como la agricultura, puede llegar a la no desarrollo de la vida, y entonces ahí viene la crítica y el ir más adelante del sistema histórico, pero en comunidad
porque es una comunidad de vida que está también en articulación la comunidad de comunicación, pues los afectados son afectados en su vida y por eso discuten, pero con pretensión de universalidad de toda la humanidad. Con eso se acaba Hitler, se acaba Nietzsche, los vitalismos y cantidad de cosas. Es decir, se hacen objeciones, pero que se han ya, se han respondido hace tiempo. El asunto es tener una visión de lo material no vitalista, no reduccionista, sino humano, donde la vida humana es también la poesía, como digo, y Meister Eckhart. Entonces no es de ninguna manera la vida algo para la poesía, como un poco, para los ecologistas místicos. No, no, es el principio fundamental desde donde se genera el discurso científico y empírico hoy, la biología es el fundamento, y aún desde donde el discurso cobra sentido, porque no decimos nosotros que el afectado en sus necesidades, bueno, mi pregunta es, ¿por qué es injusto no cumplir las necesidades? ¿Por qué es injusto no cumplir? ¿Por qué no comer es injusto? ¿Simplemente porque aparezca alguien que dice yo estoy en desacuerdo? No. Para que sea injusto el no comer, hay que poder decir por qué la vida necesita el alimento y la dignidad del ser humano no es cumplida cuando no se cumple una mediación fundamental, que es el comer. Pero cuidado, el vestir. Y además el vestir y la casa. Y además la educación. Dicen los zapatistas, su sabiduría se nutre de nuestra ignorancia. También eso es la vida humana. Y yo puedo decir más, sus templos místicos se fundan en la imposibilidad nuestra de tener silencio en Chalco. Porque eso parece un lugar donde no hay posibilidad de interioridad, ni hay templos para hacerlo. Hasta se le quita al pueblo la posibilidad mística. En fin, es decir, ¿por qué es injusto la necesidad no cumplida? Responde a la pregunta que me hizo Apple en Freiburg en el 89 cuando me dijo, ¿y por qué hay que liberar al pobre? Dije, y bueno, porque es la persona humana negada. ¿Y por qué y ya me acorraló. Pero yo diría, ¿por qué es injusta el no cumplir las necesidades? ¿Solamente porque estemos de acuerdo? Es que lo que pasa es que podemos estar de acuerdo e ignorar en la invisibilidad aquel que justamente, por negado y aún sin culpabilidad nuestra, esté en el dolor, pero de la injusticia, que de pronto descubre como tal contra nuestro consenso. Entonces ahí surge una problemática que es la siguiente: la legitimidad de un gobierno no es solamente que se haya elegido formalmente por elecciones. Si hambrea un hambre en un pueblo, si lo lanza a la pobreza extrema, pierde legitimidad material también. Entonces en América Latina tenemos mucho la experiencia de cómo la política no es solo un principio democrático formal, sino también es una reproducción de la vida del ciudadano, que si no se cumple, el gobierno, el Estado, pierde legitimidad, pero es una legitimidad de otro tipo, también con fundamentación ética. Y por eso que sí, el tema del suicidio es muy importante. Y yo lo dije en mi exposición, y lo dice Wittgenstein. Si el suicidio está permitido, todo está permitido. Dice, es como el gas de mercurio, que es la esencia de todos los gases. Pero eso no significa que el suicidio sea bueno ni malo. Alguien puede suicidarse, pero lo hará porque esa vida no vale la pena de ser vivida. No porque la muerte tenga más valor que la vida, casi es un contrasentido, porque la muerte no puede tener ningún valor porque es el fin de la vida, o decir, no es. Entonces, el problema es que en el suicidio se muestra la irracionalidad completa, porque niega al sujeto de la racionalidad y del consenso y de la verdad y del bien. Ahora, ¿es posible? Claro que es posible. ¿Hay gente que se suicida? Claro que se suicida, pero no lo va a poder fundamentar éticamente. Hay un tema de fondo porque toca la vida en su materialidad. El Kant joven lo planteó bien en su curso de ética, el Kant de la crítica de la razón práctica ya lo planteó mal, el problema del suicidio. Y entonces ahí hay un tema de fondo. Y la falacia naturalista, para terminar, está al fondo de mi ética, pero en un sentido muy distinto. No voy a entrar a mostrar cómo Hume no habla del tema, primero. Con McIntyre lo hemos discutido. Segundo, cómo Moore habla de una falacia en otro sentido, que no es la de deducir el deber ser del ser. Que los analíticos como Frege, Carnap y los demás, ayer sí hablan formalmente de la imposibilidad de deducir el deber ser del ser en un juicio analítico. Pero Klaus Hoff y mucha otra gente está trabajando el tema y dice, un momento, hay juicios empíricos, de hecho, que encubren deber ser.
como por ejemplo Juan come. Juan come. Pero como Juan es un ser autorreflexivo y ha recibido la vida a cargo, si Juan no come, se suicida. Y como no lo puede justificar, entonces debe. Y ese debe no es que yo lo deduzca de lo empírico, sino que estaba encubierto en el puro enunciado empírico. Entonces hay toda una disputa, la falacia naturalista, que no vamos a hacer aquí, pero que la tengo muy hecha porque si la falacia naturalista, como Ayer la quiere proponer a su nivel formal, se aplica al material, ya no es posible la ética. Pero eso yo creo que sí es posible, pero de otra manera. Entonces hay muchas cuestiones técnicas, pero esto es como el comienzo y Adela dirá cosas todavía. Sí, claro, evidentemente voy a decir cosas naturalmente. Lo primero, a mí me da bastante miedo en el terreno filosófico cuando un filósofo dice: yo es que entiendo la vida de esta manera. Yo hablo de la vida, pero yo la entiendo como una vida en la que uno come, en la que otro hace, en lo que otro... Bueno, tú puedes entender así lo humano, y a lo mejor yo también entiendo así lo humano, pero hay otras gentes que no entienden así lo humano. Y a mí lo que me preocupa es no lo que yo piense nada más, sino lo que entienden otros por humano y el nivel al que ya hemos llegado todos y muchos de qué se puede entender por una vida humana. Si en una declaración del año 48 la gente dice, y ya lo firma y ya lo reconoce, todo ser humano tiene derecho a la vida, todo ser humano tiene derecho a un ingreso básico, todo ser humano tiene derecho a un trabajo, todo ser humano tiene derecho a una vivienda, es que en definitiva, no yo, Adela Cortina, que en definitiva da igual, sino que a nivel de muchos países hemos entendido que una vida elementalmente digna y buena es esa. Y hay que tomar la palabra a la gente que lo ha dicho y que lo ha escrito y que lo ha firmado, porque no es que yo me hago mi composición del lugar de cómo yo entiendo la vida, sino que gozosamente veo que otros están de acuerdo, sencillamente porque nos hemos ido haciendo juntos, y entonces yo puedo plantearlo como una exigencia a ellos que también lo han aceptado. Porque si fuera mi filosofía, mi arquitectura, mi visión de la vida, mi posición, y otros no la compartieran, tendría muchas dificultades precisamente en hacerles comprender que esa gente que está excluida no debería de estar excluida en justicia. Y yo me alegro muchísimo de que haya gentes que por lo menos verbalmente se den cuenta de que todo ser humano tiene derecho, por el hecho de serlo, a tener una serie de exigencias y de necesidades satisfechas, que también lo puedo fundamentar desde la ética del discurso, puedo fundamentarlo racionalmente, pero afortunadamente incluso lo tengo en los papeles y puedo decirles a los otros, ustedes han firmado una carta de derechos. Y les puedo decir a los que no la han firmado todavía, tengan ustedes en cuenta que hay unas exigencias, y entonces les contaría el tema de la ética del discurso. Entonces a mí me parece que es estupendo haber encontrado en nuestras sociedades que al menos verbalmente ya hay una serie de acuerdos que hay que potenciar y que hay que llevar más lejos, y que hay que confrontar a esa sociedad diciendo, no es la idea de vida que yo me hago, no es lo que yo entiendo por vida humana, es lo que ustedes también dicen que entienden por vida humana, es lo que todos nosotros hemos dicho en cantidad de acuerdos. Ya el año pasado hablamos todos de los derechos humanos hasta la saciedad, mira que escribimos artículos, mira que fuimos a foros todos hablando de los derechos humanos. Pues si ya lo hemos aceptado, ahora la cuestión es tomarle la palabra a la sociedad y decir, usted lo ha firmado. Y si lo ha firmado y lo ha dicho, aquí hay una cantidad de excluidos que no se les tiene en cuenta en ninguna de las cuestiones. Y esto, si usted dice que ya no es discutible, pues efectivamente es innegociable. Y a eso me refería con innegociable, que afortunadamente encima la gente ya lo ha aceptado. Y entonces hay que decir, mire, por debajo de eso no puede caer, porque además usted mismo dice que los derechos humanos son unos mínimos elementales de humanidad, que con eso no estamos haciendo una maravilla, que uno dice, fije usted lo que ha hecho. No, no, ha cubierto los mínimos. Como cuando a un alumno, si se le puntúa de 1 a 10, se le pone un 4,5 y se le aprueba por caridad. Si usted cubre los derechos humanos, le estoy aprobando por caridad. No le estoy diciendo que es usted, vamos, un genio. No, no, usted no ha hecho nada que esté de más. Ha hecho lo mínimo, lo que le toca. Pero estamos tan lejos de ese mínimo
estamos tan lejos de ese mínimo que creo que estamos de acuerdo, Dussel y yo, en que la historia no se ha acabado, sino que queda mucha historia, porque ni los mínimos están cubiertos, los mínimos de justicia, ni mucho menos los proyectos de vida feliz, en una humanidad en la que cada vez hay más desilusión y más desencanto, o la ha habido siempre, y sigue habiéndola, y no hay derecho a que la haya, ¿no? Y habría que propiciar otras cosas. Pero eso es a lo que yo me estaba refiriendo, con que me parece que es importante no hacer una propuesta de decir, mire, yo lo veo así, sino que me parece que es importante ir viendo que es tratar de reconstruir una racionalidad que ya está a la base de nuestras sociedades, que ya la compartimos todos. Porque cuando ya la compartimos todos es cuando a la gente se le puede coger y decir, usted también lo ha dicho, usted también lo está admitiendo implícitamente e incluso lo ha firmado en una declaración. Eso es lo que quería decir. Yo acompañando la discusión, en el fondo me llené de angustia, ¿sabe? Por la complicación de una cultura logocéntrica. Yo creo que todo punto de vista es la vista desde un punto. Y me parece muy claro en Adela, en su discurso, que la cabeza piensa a partir de donde los pies pisan. Que es la cultura europea con la grande ciudadanía, democracia como modelo social imperante, donde hay excluidos, pero son los del proceso productivo por la automación o robotización, y que desde ahí hay la base social, el lugar social para plantear el discurso como Habermas, Apple. Incluso yo los discutí duramente con ellos a partir de esa posición y la nuestra, que es diferente. Y aquí yo creo que no hay mediación teórica, libros y nada de eso, ni un film, ni un video. Que la experiencia que nosotros hacemos, que son de las grandes mayorías, que tienen que morir antes del tiempo. Que la lucha no es para la lucha buena, es para no morir. Uno tiene que ir a las barriadas, como vamos yo y Marcia, y trabajamos más de 17 años ahí, donde te dan el hijo en la mano, de bautízalo porque se muere. Y lo ves, tiene un año, y parece que tiene un mes. Porque no quiere que muera como un animal, un bicho. El bautismo lo transporta al mundo humano y al mundo divino. Entonces somos enfrentados con millones, y hoy la humanidad es eso, que no se les concede la vida, ni planteamos la buena vida, es no morir de hambre, de enfermedad, porque no son acogidos en el espacio humano, ni se lo siente en la piel. Entonces, a mi juicio, eso plantea la exigencia de una ética en grado cero. Porque esa ética del discurso es muy adelantada, supone muchas cosas. La ética en grado cero es eso que Dussel plantea ya en su libro La ética comunitaria. Hay que salvar la vida mínima. Sería otro discurso para superar la limitación filosófica, que viene más de las ciencias de la tierra, de entender la vida como algo único y sagrado, en sus múltiples manifestaciones, no solamente la vida humana por ahí, sino el principio de la vida. Entonces yo diría que para mí el principio básico de la ética mínima es eso, salvar la vida. Si uno cuestiona eso, entonces vamos a pedir los medios de la vida, que tenga derecho de comer al menos una vez al día. En mi país hay 32 millones que no comen siquiera una vez al día. No comen. Por eso tanta mortandad. Entonces yo digo, eso no es un problema de racionalidad. Podemos discutirlo todo, nos enredamos, como a mi juicio hemos asistido a un ROI muy enredado, un tinglao español. ¿Por qué? Porque planteamos la ética, a mi juicio, más que lo estudio, más convencido estoy. Planteamos de un lugar equivocado, lo planteamos de la razón. Y ese equívoco empezó ya con Platón y Aristóteles, cuando abandonaron el daimon. Lo que Heráclito decía, el ethos es el daimon tu antropo. El ethos es el ángel bueno del ser humano, que es tener la sensibilidad mínima por la vida. Lo que el joven Kant tenía, desgraciadamente lo abandonó. Cuando decía que se preguntaba el joven Kant, si la base de la ética no es el sentimiento. Después no, la planteó la razón práctica y lo abandonó eso. Pero dijo un principio que para mí es fundamental de toda ética, y si no está presente invalida todas las éticas. Que Kant lo dice eso, que el principio supremo
realmente universal, sin ningún defecto, es la de buena voluntad. Si uno no tiene buena voluntad, que es la sensibilidad mínima para sentir el otro, ningún discurso ético se sustenta. Porque parte de la sospecha, de discusiones, enreda a las personas y el tipo acaba muriendo. La buena voluntad no. Buena voluntad es estar sin distancia con el otro. La compasión budista. Y ahí defender la vida. Desde ahí construir edificio ético. Entonces yo creo que habría que replantear. Yo intenté en un pequeño bucán aquí que no vale mucho, saber cuidar. Tomar exactamente lo que lo dije muy rápidamente, el pathos. El sentimiento profundo como la base ética básica, a partir de donde se van construyendo, y ahí recuperamos la razón sensible, simbólica, humana, todo eso que Dussel lo hace en 600 páginas de su libro. Pero habría que garantizar ese punto de partida, si no, no salvamos las grandes mayorías de la humanidad. Gracias. Quizás se me escapó cuando dije yo concibo la vida, y entonces parecía una definición abstracta, que Mardones me dice, ay, si es lo abstracto y formal, entonces ¿de qué estamos hablando? No, debo decirle sinceramente que el tema desde hace mucho lo había visto. Por ejemplo, Levinas, cuando habla del pan, hace una fenomenología tremenda sobre el pan. Pero él dice, el pan no es objeto cuando lo como, sino que al comerlo lo gusto. Y ahí hace una penetración del tema de la vida increíble, porque él dice, es como un acceso de la vida al pan. Entonces ahí habla de la vida Levinas, que no es un vitalista, porque es un judío sumamente crítico del nazismo que sufrió. Pero muestra cómo el pan como gusto no es el pan como representación. Y eso es lo que yo quise indicar en mi charla, la evasión del mundo como ontología y aún como discurso, para ir a una corporalidad viviente. Entonces, de la vida que yo hablo, pude haber dicho es comer, es beber, es esto, pero no es una definición. Franz Hinckelhammer, en realidad, fue el que me advirtió el tema. Y me lo advirtió analíticamente, pero lanzándomelo como a la cara. Y ahí viene el segundo tema, del filósofo. Yo creo que en esto sí somos dos filósofos de profesión, en que a veces, y no a veces, sino quizás inevitablemente, arruinamos los temas al tener que ir analizándolos. Entonces, yo sí tengo que asumir el reto que me dice lo siguiente: la vida humana es criterio de verdad. Y yo digo, es verdad eso, pero para decirlo en filosofía hoy, es una montaña. Es una montaña. Y esa montaña es la que me he propuesto subir en algunos rinconcitos, pero está muy lejana, porque Bellmer le objeta a Apple y a Habermas, dice lo siguiente: el consenso se da como validez, pero acerca de algo que es verdad, porque el consenso no agrega ninguna razón al consenso, sino que lo único que hace es decirnos que estamos de acuerdo. ¿Se escucha? No. Es que no se escucha. De tal manera que es fácil decir la vida es criterio de verdad. No es fácil, es intuitivo, es genial, pero pensarlo analíticamente es muy difícil, y no creo que lo he terminado de decir por tantas objeciones que se van, pero no dejo de tener bien claro el tema. Dice mismo Zubiri que la manera primera de constituir la realidad es como alimento de la vida. Una ameba la constituye como alimento a la realidad, antes de sentirla, nana. Y por lo tanto, entonces, eso es un criterio que al nivel del ser humano, que llega a la racionalidad por la evolución cerebral, etc., es un criterio de verdad. Yo descubro lo que las cosas son en su contenido como mediación para la reproducción de la vida. Pero esos son temas demasiado arduos. ¿De qué hablo? ¿De qué vida estoy hablando? De la vida concreto de cada uno. Y todo lo demás van a ser un acercarme a ese hecho como modo de realidad. Aquí tomaría yo la manera de plantearlo de Zubiri. Voy a decir, es concreta, pero ustedes lo verán en la ética. Yo digo, este primer capítulo sobre el principio ético de la reproducción, desarrollo de la vida, es el más arduo y al mismo tiempo no es el más importante. El más importante es el cuarto, donde justamente aparece la víctima, y en el capítulo 4.4 aparece Levinas, y yo digo, ahora empieza el tema.
O es decir, necesito 400 páginas para llegar al tema en que en realidad debía haber comenzado. Pero si empezaba por Levinas, me saltaba todo el intento analítico que me hacía que eso fuera simbólico. O vais a saber qué. Entonces yo estoy de acuerdo con Horkheimer, como me has dicho, Mardones, de que efectivamente es en la negatividad de la vida donde ésta aparece en su acuidad, diría yo. Pero para poder pensar ese tema es que me tengo que meter en algo más arduo, más equívoco y más difícil, que es pensar éticamente a la vida como tal. Y ojalá no hubiese metido en ese lío, pero tengo que hacerlo en vista de mi experiencia. Entonces, para terminar, el tema es el siguiente. Efectivamente, el filósofo tiene que hablar en conceptos unívocos. No puede ser simbólico, o a veces lo es, pero cuando lo hace no es suficientemente claro. Entonces tiene razón Leonardo, que dice, uy, ustedes han estado hablando de cosas muy complejas y me han alejado del tema. Y yo diría, de acuerdo, pero ese pasaje analítico que es tan arduo y a veces tan confuso y tan técnico, pues es necesario también para darle a la intuición una mayor claridad, para no desviarnos del tema, porque también puede haber desviaciones capitales. Entonces, yo diría, hoy si yo pudiese dejar esto, pero lo que pasa es que la racionalidad analítica también es parte de esa dimensión que debemos funcionar, porque si no llegaríamos a la conclusión de decir, europeos y norteamericanos son a pensar las cosas y nosotros a vivirlas, y sería la peor de las dependencias posibles. Entonces, yo me arriesgo a querer plantear temas de fondo, pero siempre dándome cuenta que estoy queriendo pensar temas muy arduos, muy mal imposibles de ser interpretados, aún contra mi voluntad, pero que son la experiencia de la gente. Cuando yo hablo en un grupo indígena o en un grupo popular de estos temas, no hay que mucho hablar, ellos siguen hablando solos, porque lo saben al tema y la vida les habla. Pero cuidado, hay muchas ambigüedades, porque efectivamente hay fascismos y hay utilización de lenguajes ambiguos. Entonces, bueno, simplemente yo creo que ustedes viven en este caso como la experiencia cotidiana es muy difícil de pasarlo al discurso, y como también la experiencia cotidiana latinoamericana, en la medida en que intenta pasar al discurso, entra un diálogo con europeos y norteamericanos no fácil, porque los malentendidos son infinitos y, como decía Trigo muy bien, partimos de otras situaciones muchas veces, y entonces lo acuciante para un europeo es la comunidad europea y es superar las naciones. Pero en cambio nosotros quizás el Estado-Nación o el Estado plurinacional es la última defensa contra la transnacionalidad del capital que nos avasalla. Nosotros tenemos que afirmar la nacionalidad del Estado contra lo que podría pensar un europeo, y hablar de patriotismo parece de la época neolítica, pero entre nosotros es un futuro, porque nos están desnacionalizando a todos los niveles. Entonces es difícil, es arduo, pero es necesario. Y yo creo que algo se ha hecho y se avanzará. Como dijo muy bien el rector, me pareció la mejor conclusión que yo he tenido en México desde que estoy, es el Congreso no se termina, sino que se abre, y este diálogo, como ustedes podrán ver, no se termina, apenas si hemos hecho unos prolegómenos iniciales. Bien, yo he empezado haciendo una pequeña biografía, por aquello de explicar por qué me he dedicado a un tipo de ética y no a otro. Y efectivamente la idea por la que me había metido en ese tipo de ética es porque mi interés inicial era el de ver cómo se puede hacer una ética en una sociedad pluralista que además pueda tener un rango universal. Entiendo y creo que va habiendo acuerdos en que en este momento de nuestra historia una ética que está bastante admitida y acuñada en ese ámbito es justamente la ética formal o ética del discurso. Bueno, quiero decir, la ética del discurso, creo que bastantes de los que hemos estado hablando entendemos que es una buena propuesta, y creo que Enrique también así lo ha dicho desde el comienzo, es una buena propuesta en la medida en que es el tipo de ética que no excluye a nadie desde el punto de vista de lo que es una ética. De entrada intenta no excluir a nadie de los diálogos, sino que tiene en cuenta a todos los afectados, y a mí me parece que en principio, como ética, es un paso importante para intentar hacer una ética global en esta situación de globalización, en la que a mi juicio hay que intentar llegar a todos, porque los retos son globales y por tanto la respuesta tiene que ser la de una ética que también sea una ética global. Entonces, la primera preocupación que yo tendría
es la de que sea una ética que pueda responder globalmente también, que pueda implicar a otros globalmente, y en ese sentido yo de momento no he encontrado ninguna ética que sea mejor que la ética del discurso para dar esas respuestas. En segundo lugar, todos los que trabajamos en la ética del discurso, que ya no solamente es Apple y Habermas, sino bastante gente más que estamos trabajando en Apple y Habermas, hace mucho tiempo que hemos estado intentando mostrar cuáles son las limitaciones de ese tipo de ética, diciendo que de momento no habíamos encontrado nada mejor, pero mostrando las limitaciones de tal manera que creo que en nuestras manos, a lo mejor la ética discursiva se está convirtiendo en otra cosa en las manos de cada uno de nosotros, porque es distinta gente la que está trabajando en ese ámbito. Tanto en España como en América Latina hay otras gentes que están intentando complementar lo que entienden que resulta escaso en ese tipo de ética. Yo en algún momento en Ética sin moral ya hice una crítica. El libro precisamente lo que quería decir es: se han escrito una serie de éticas, ética sin religión, ética sin metafísica. Como sigamos haciendo una ética que sea puramente formal, va a acabar siendo una ética que se quede sin objeto, es decir, que se quede sin moral. Y entonces vamos a ir perdiendo no solo los presupuestos, sino incluso el objeto de la ética, que sería en este caso la moralidad. Por lo tanto, hay que sacar de la ética del discurso una serie de elementos que están presentes en ella y que sí que le están dando sentido, porque si no, no tiene ninguna fuerza. Esos elementos, en principio, serían toda una teoría de los derechos humanos. En definitiva, cuando uno dice que todos los interlocutores que tendrían que dar su visto bueno y todas aquellas cuestiones, lo que se está presuponiendo clarísimamente es que todos tienen derecho a la vida, que todos tienen derecho a... Y entonces no es una ética tan formal, sino que ya está presuponiendo toda una serie de afirmaciones que me parece que le están dotando ya desde esa perspectiva de un contenido. En segundo lugar, es una ética que está ya dotada de una gran cantidad de valores y es una ética que está dotada de un telos. Y en ese sentido se va, yo creo, llenando de contenido y de materialidad una ética que en principio podía parecer exclusivamente formal. ¿Qué hace una ética en ese sentido con el pathos? ¿Es una ética excesivamente racional? Yo antes de esta pequeña exposición he hablado durante por lo menos 3/4 de hora, supongo, y lo que he dicho antes no quería ser contradictorio con lo que decía ahora. Supongo que cuando uno interviene entiende que ya se da por escuchado lo anterior y que lo anterior viene a lo complementar a lo que uno está diciendo ahora. Y por lo tanto entiendan la intervención complementando la parte que he dicho antes y la parte que estoy diciendo ahora. Efectivamente, cuando uno habla de que las personas que están preocupadas por si las normas son o no justas, ahí había una expresión que Apple ponía siempre, es cualquiera que pretende dialogar en serio sobre si unas normas son o no justas. Para dialogar en serio sobre si las normas son o no justas, tiene que haber un sujeto que esté preocupado por la justicia. Y eso es una cuestión que a Apple, yo también le he comentado en muchas ocasiones, usted está diciendo los que intentan dialogar en serio es alguien que ya está preocupado por la justicia. Y en ese sentido, la construcción del sujeto moral me parece que es un elemento fundamental y por eso antes he aludido a la dimensión de interioridad y a la dimensión de reconocimiento recíproco como una clave que es fundamental para la construcción de una ética del discurso. La clave de la ética del discurso es el reconocimiento recíproco entre dos sujetos. El reconocimiento recíproco, y creo haber aludido incluso al libro del Génesis, hablando que cuando alguien reconoce al otro y dice, este es cuerpo de mi cuerpo y sangre de mi sangre, es alguien que está reconociendo y tomándose en serio la justicia. El reconocimiento recíproco es la clave de la ética del discurso frente a otras éticas monológicas, como la kantiana, que se podía decir por allá. El reconocimiento del otro como un igual. Y el punto siguiente sería el de la construcción de esa convivencia que puede verse dañada cuando las relaciones son unas relaciones de poder, son unas relaciones de desigualdad, y entonces entra la discusión de si esas relaciones están o no siendo justas. Con lo cual quiero decir que hay una parte básica que es la del momento de la acción comunicativa, que es la del reconocimiento recíproco de dos sujetos que se entienden mutuamente como carne de su carne y sangre de su sangre. Sin ese momento de reconocimiento recíproco parece bastante difícil poder construir todo lo demás.
Evidentemente, en ese momento básico, quien esté más dañado, quien esté más vulnerado, el otro percibirá más el dolor y percibirá más la vulnerabilidad. Ese es un momento básico en la construcción de un sujeto humano, y por eso entiendo que en la educación es sumamente importante, y por eso antes he hablado de la interioridad. Me parece que es fundamental en la educación, que es la clave de muchas sociedades, el intentar ir generando sujetos humanos que tienen esa capacidad de reconocer al otro como un igual y que tienen esa capacidad de compasión que se estaba hablando antes. Me parece que es fundamental, y por eso antes he aportado esa parte de que recuperar la idea de sujeto humano que se construye en la interioridad y se está construyendo el reconocimiento del otro es un elemento que me parece clave para todo lo que viene después en lo que sea un momento de ética formal. Pero el siguiente paso es, y cuando a las gentes les falta esa relación de reconocimiento, y cuando la gente no quiere dar el paso de ir al lugar en el que están los que sufren y en el que están los vulnerables, yo les pregunto a ustedes, con toda la sencillez del mundo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando la gente está bien instalada en el lugar en el que se encuentra y no le interesa desplazarse en absoluto para ir al otro lugar donde está el sufrimiento, ¿qué hace uno en ese momento? Evidentemente uno puede hacer varias cosas, y por lo menos algunos estamos intentando hacerlo, no sé si con éxito. Cuando uno hace ética de la empresa y ética económica, lo está haciendo para mostrar que una economía que mantiene a la mayor parte de la humanidad en situación de miseria, como economía es un fracaso. No ya desde un punto de vista ético, sino como ciencia económica es un auténtico fracaso. La economía que funciona así es fracasada. Y uno se lo dice a los economistas y también a los economistas que están subidos en su sistema neoliberal y que no quieren marcharse a comprobar cómo viven los oprimidos, y que hay que decirles también en la cara que el funcionamiento de su economía es un auténtico fracaso. Y uno tiene que hablar a la gente que está en las universidades y a la gente que está en cantidad de sitios, y tiene que decirles a esas gentes qué es lo justo y qué es lo injusto. A gentes que en ese momento no están teniendo ningún interés en ir a comprobarlo en primera instancia. Y yo les pregunto, ¿qué ética hacemos, qué ética podemos hacer para llegar a unos límites de justicia que consigan elevar el nivel material cultural? Yo entiendo muy bien que sin un pazos es muy difícil tener un ethos. No hay ethos sin pazos. Todos tenemos carácter y todos tenemos dimensión de pasividad y todos tenemos dimensión de sentimiento. Y claro que hay que educar el sentimiento desde las escuelas, evidentemente que sí. Y uno no se va a preocupar por la justicia si uno no tiene sentimiento de justicia, porque la justicia no solamente es un diálogo racional, sino que es un sentimiento. Y cuando uno se preocupa por dialogar en serio, es porque le está preocupando el tema y de alguna manera se le está implicando. Pero yo sigo preguntando cómo se intenta hacer una ética en la que se sientan implicados, también implicados, los que no han asumido ese pazos, los que no se han sentido choqueados por el dolor ajeno, los que no tienen interés en ir a hacerlo. ¿Qué hacemos para ir consiguiendo, mientras tanto, que esos vayan madurando y los otros no queden desvalidos? Yo la pregunta la lanzo a ustedes. Podemos hacer una ética más completa si quieren, una ética menos completa como ustedes quieran, pero ¿qué hacemos para conseguir incorporar a toda esa gente y a decir que si no quieren ir a contemplar el sufrimiento, porque no vamos a poder forzarles, poder decirles por lo menos que aunque no quieran ver qué es, dónde está la vulnerabilidad, por lo menos están yendo en contra de todos los principios de su ética, de todos los principios de sus discursos, de todos los principios de sus legitimaciones políticas y de todas esas cuestiones. Uno puede decir, no es suficiente, hay que complementar una ética de la justicia con una ética de la compasión, por supueevidentemente.
Hay que complementar una ética de la justicia y con una ética de la compasión, y en ese sentido me parece extraordinario el trabajo de Carol Gilligan. Cuando, hablando de la voz masculina y la voz femenina, dice: hay una ética de la compasión, una ética, como decía Leonardo, del cuidado, hay una ética de la responsabilidad por las redes, hay una ética de quien no quiere que caiga en el vacío el débil y el vulnerable. Claro que hay que complementar la ética de la justicia con la ética de la compasión y la ética del cuidado, y en eso me parece que también estamos trabajando muchos. Pero yo les sigo preguntando, y creo que hay que educar en ese sentido, y por eso ya hablaba de modelos de felicidad que tengan incorporada la justicia. Pregunto cómo seguimos haciendo para aquellos que no quieren ir a compadecer, que no quieren compadecer ni siquiera en sus países, cómo se hace para que esa experiencia del sufrimiento, que no parece que la tengan, puedan tenerla por lo menos en cuenta, aunque sea por lo que se dice habitualmente vergüenza torera. Yo entiendo que la ética de la justicia hay que complementarla con la ética de la compasión, y que después hay que irla viendo como una ética muy aplicada, y que en ese sentido hay que ir trabajando interdisciplinarmente. Yo no creo que los éticos tengan que resolver la vida de todo el mundo, como no creo que la teología resuelva la vida de todo el mundo. Me parece que los éticos tienen que trabajar con los economistas, con los sociólogos, con los teólogos, tienen que trabajar con todos los grupos que están en esas cosas y que pueden dar pistas, que pueden dar marcos, que pueden dar ideas, pero que las soluciones las tenemos que buscar entre todos. Las soluciones las tenemos que buscar entre todos. Entre aquellos que también se dan cuenta de lo que es una economía injusta y lo que es una sociología injusta y lo que es toda esa serie de cuestiones injustas, para ir trabajando todos juntos, me parece, en esa misma línea.